A continuación, Sonrisas al Día. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Sonrisas al Día. Consejos para la prevención de enfermedades de la cavidad oral y tips para la solución de las mismas con la conducción de Lisette Naves. Sonrisas al Día. Saludos y bienvenidos a su programa Sonrisas del Día. Yo soy su odontóloga Lisette Naves y estoy con ustedes como siempre para hablar temas referentes a la odontología. Un tema que hemos tratado en otras emisiones del programa que los invito a revisarlas en la página web de Telesucesos, www.telesucesos.net, es el tema de tipos de restauraciones. No obstante, me gusta siempre recalcar un poco este tema porque me gusta satisfacer las dudas que tienen los pacientitos al ingresar a la consulta. Los pacientes llegan al consultorio y me dicen, bueno, primero, ¿cuánto va a ser el presupuesto? Normalmente es como que lo primerito que preguntan incluso antes del diagnóstico, y ahí está obviamente el craso error. Me dicen, ¿cuánto me sale una restauración? Esa es la pregunta que más suelen hacerme los pacientitos. Y es como que le digo, una restauración simple pues cuesta tanto, pero tenemos que verdaderamente ver qué tipo de restauración necesita, cuánto es el nivel de destrucción del diente. Y sobre eso quiero tratar el día de hoy para que valoremos y pues conozcan cuáles son estos tipos de restauraciones y en base a cuánto nivel de destrucción vamos eligiendo qué otra opción utilizar y por qué. Entonces, en lo que comenzamos con las restauraciones, el nivel más bajo de restauración que podemos tener viene a ser los sellantes. Vamos a ver esto en las diapositivas que les preparé para siempre ser un poco más didáctica sobre qué tipos de restauraciones estoy hablando. Los sellantes, bueno, primeramente en esta diapositiva quiero que vean un poco el proceso de evolución de la destrucción dentaria. Comenzamos con una muelita que está perfecta, después vemos en la foto inferior una muelita que está con un huequito pequeño y luego pues no es la misma muelita, pero conseguí otra foto de que quiero que vean cuando ya la muelita ya perdió por completo la corona clínica. Básicamente nos queda la raíz del diente que ya toca hacer la endodoncia y ya no tenemos ningún tipo de soporte de la corona clínica en específico, ¿no? Entonces, como les decía, con la muela sanita, pues vemos que tiene las fosas y fisuras, vemos que tiene las cúspides, vemos que tiene toda una anatomía y toda una morfología. Y todo esto es lo que tenemos que rehabilitar, por eso muchas veces se habla de rehabilitación oral, porque tenemos que hacer una rehabilitación del diente. El diente con estas fosas y fisuras, con estas cúspides, cumple una función dentro de la cavidad oral, lo que viene a cumplir una función en total para el organismo, que es la de triturar los alimentos. Entonces necesitamos que la muelita vuelva a completar su forma íntegra, vuelva a completar su morfología dental y vamos a ver qué opciones tenemos. Ahora sí, en la siguiente diapositiva, pues quiero que veamos esta opción de los sellantes. Como les digo, la muela tiene esta anatomía dental, esta morfología dental, que son las cúspides, las fisuras y las fosas, ¿no? Tenemos como que estas lineecitas profundas que se generan entre cada una de las cúspides de la muela y son totalmente naturales. Y pues sí, en un mundo ideal deberían mantenerse limpias pues toda la vida hasta que nos muramos, pero sí, sabemos que no vivimos en un mundo ideal, ¿no? Entonces obviamente se comienzan a pigmentar estas fosas y fisuras, comienza a retener alimentos y cuando ya las vemos pigmentadas ya sabemos que ha habido un proceso carioso oxidativo. ¿Por qué las vemos pigmentadas? ¿Por qué las vemos cafés? El primer paso de la carie es la mancha blanca, ¿ya? Que sería ver esas fosas y fisuras pues ligeramente blanquecinas. Eso casi que nunca se va a alcanzar a ver porque va a ser un proceso sumamente rápido. O vemos las fosas y fisuras que se ven bien y se ven sanas, o de repente ya vemos estas fosas y fisuras con estas pigmentaciones cafés, estas pigmentaciones un poco negras. Cuando ya las vemos así cafés, decimos que ya hubo este proceso oxidativo porque la mancha blanca, que era el primer paso,
ya se oxidó y por eso se vuelve café. Ahí tenemos que tener bastante juicio como dentistas, porque exactamente se oxidó porque es un proceso que se detuvo. Entonces tenemos que analizar cómo está la muela, cómo están estas fosas y fisuras, la edad del paciente y los hábitos del paciente. Entonces, por ejemplo, doy un caso ejemplo. Llega un pacientito de 16 años. Ya, lo más probable es que en ese pacientito sí opte por la opción de sellantes. ¿Por qué? Porque obviamente está sumamente joven y ya se han pigmentado estas fosas y fisuras. Porque exactamente por lo joven puedo relacionarlo con un poco de irresponsabilidad en la higiene dental. Entonces prefiero prevenir. Pero si por ejemplo viene un pacientito de unos 58 años con el mismo caso, con las fosas y fisuras así pigmentadas, probablemente no realizo el sellante. Primero porque la carga oclusal va a ser distinta, pero también porque a los 58 años, bueno, reviso cuán grande está esta fosa y fisura, ¿no? Obviamente ese es el primer punto. Pero si es que está así, totalmente no se me retiene el explorador, no tenemos verdaderamente una cavidad, solo tenemos esta pigmentación, pues veo que es una carie detenida. Lo que sí hago con el paciente, lo que sí le solicito es de que quiero que se vuelva un paciente de visitas continuas, ¿no? De ley quiero verlo a los 6 meses y ver si el proceso continúa o no parado. Si es que a los 6 meses pues vuelve con el mismo tamaño de fosas y fisuras, únicamente un poquito pigmentadas, que de nuevo no se nos retiene el explorador, pues estamos logrando mantener la salud dental y prefiero no colocar los sellantes. ¿Por qué? Bueno, esto es totalmente mi decisión personal. Encontrarán dentistas que opinen distinto, pero obviamente al limpiar estas fosas y fisuras, pues lo que intentamos hacer es solo limpiarlas, ¿no? Pero siempre al limpiar extendemos un poquito más lo que viene a ser la cavidad que teníamos, ¿no? Entonces, si todavía no tenemos una cavidad, si únicamente está tinturado, pues ¿para qué voy a crear una cavidad? ¿Para qué voy a tener que rellenar esto? Entonces esto sí queda mucho a juicio de cada dentista. De ahí, por ejemplo, vemos también en otro ejemplo de caso los niños de 4 años. Vienen con dientecitos temporales y más bien ahí vienen con las muelas blancas, con las muelas totalmente limpias, todavía no presentan estas fosas y fisuras pigmentadas. ¿Ahí realizo sellantes? ¿Sí o no? Sí, totalmente sí. ¿Por qué? Si les digo más bien que no quiero normalmente desgastar la estructura dentaria. Pues primero porque son dientes temporales, entonces el desgaste que voy a realizar por los sellantes justifica totalmente la longevidad que le voy a dar al diente para que logre mantenerse en boca todo el tiempo que tiene que durar por lo que es un diente temporal, y pues aseguro la salud de esas muelitas para el niño, que obviamente se puede asociar a una irresponsabilidad en la higiene oral. Este, les digo, es el menor tipo de restauración. Únicamente se coloca el sellante, a veces cuando es un poquito más ancho, o en pacientes adultos utilizamos lo que es la resina fluida, pero lo que se utiliza, el tipo de cavidad que se realiza es mínimo, es microscópico casi, pero esto es lo más básico. De ahí vamos a ver la siguiente diapositiva y ahí hablamos ya de restauraciones verdaderas. Cuando ya supera ya el espacio que podemos utilizar una resina fluida, ya supera los 2 milímetros, pues ya tenemos una cavidad, ya tenemos un hueco, por decirlo así, un hueco en la muela, o un hueco en el diente, o simplemente nos falta un pedazo. Cuando estamos hablando ya de estos huecos, de estas cavidades, pues en odontología somos sumamente específicos, nos gusta hacer teoría de todo, entonces hemos desarrollado una clasificación para el tipo de cavidades que podemos encontrar en los dientecitos. Se llaman las cavidades de Black. Cuando tenemos el hueco ahí confinado, viene a ser una clase 1, cuando todavía vemos que está totalmente rodeado de diente. Es decir, es un hueco dentro del diente. De ahí esto ya se puede ir expandiendo o complicando lo que puede ser una clase 2, es decir, que también abarque el lado del diente. ¿Por qué es más complejo que abarque el lado del diente? Porque obviamente nos toca reconstruir el contacto interproximal, lo cual es complejo, ¿no? Porque tenemos que dejarlo lo suficientemente apretado para que no se queden retenidos los alimentos, pero lo suficientemente holgado para que pueda pasar el hilo dental y que pueda existir una limpieza de este espacio. De ahí tenemos pues otras clases de cavidades, pero para cuando estamos hablando en sí de cavidades de Black, el tipo de restauración elegir
viene a ser una restauración de resina. Lo voy a mencionar en el programa porque es importante que todos los pelidientes lo sepan, pero siempre a veces cada vez me sucede menos, la verdad ya no me ha sucedido en mucho tiempo, pero algún pacientito que me pregunte por las restauraciones de amalgama. Ya, las restauraciones de amalgama hoy en día están totalmente prohibidas. ¿Por qué? Para los pacientes que ya tienen estas restauraciones en boca, pues no quiero que se asusten, pero ya se corroboró la toxicidad de estas restauraciones. Las restauraciones de amalgama contenían mercurio en su composición y por ende pues se comprobó que eran tóxicas. Pero para los pacientes que ya las tienen en boca, pues si no están filtrando no las tienen que retirar porque ya están en boca, ya terminó el proceso y está ahí fraguado, está ahí seco. La toxicidad era más que nada para el dentista al manipular este material. Entonces, por la seguridad de los dentistas ya totalmente se eliminó las amalgamas del mercado, pero igual se los menciono porque a veces sí se encuentra un pacientito que dice, no, yo quiero la amalgama, o este dentista todavía realiza amalgamas, pues ya no. Pero de ahí, el nivel de restauración del que estamos hablando es el que viene a considerarse una calza. Es como muchas veces los pacientes lo refieren. Una calza es solo tapar el huequito, porque estamos hablando de un huequito, ¿ya? Es decir, de algo pequeño que tiene que ser ligeramente retentivo para únicamente rellenarlo. Como les digo, todo esto con la carie viene a ser un proceso que continúa si no lo frenamos, si el pacientito no comienza a higienizar el diente. La carie continúa y continúa, ¿por qué? Porque seguimos teniendo bacterias que siguen produciendo sus materiales de desecho y estos ácidos siguen destruyendo y desmineralizando el diente. Entonces, el hueco, la cavidad continúa creciendo, continúa creciendo, continúa creciendo. Y ahí vamos a ver la siguiente diapositiva con nuestra siguiente opción de restauraciones. Cuando ya tenemos perdido un porcentaje significativo del diente, en especial esto hablamos sobre muelas y sobre premolares, pues ya surge el tema que muchas veces los pacientitos no conocen de las incrustaciones. Por esto es lo que quiero, medio que el propósito del programa del día de hoy, porque vienen creyendo que solo van a necesitar una restauración y de repente pues ya necesitan una incrustación. La incrustación obviamente es mucho más costosa, triplica si quiere el valor de lo que cuesta una restauración. ¿Por qué? Porque las incrustaciones ya se realizan en laboratorio. Sí, algunos dentistas pues son su propio laboratorio, pero esto no implica que no requiere hacerse el trabajo de laboratorio, o sea, sí lo haga uno mismo. Se tienen que tener varias máquinas especiales para poder lograr un bloque que se cemente en el diente. ¿Qué es esto de las incrustaciones? Exactamente como les digo, viene a ser un bloque que se cementa en el diente. Cuando hemos perdido ya un gran porcentaje del diente, ya tenemos una destrucción dentaria grande y grave, pues ya vemos que una restauración de resina ya no va a cumplir con todas las propiedades que necesitamos, ya no va a tener, por ejemplo, la fuerza oclusal que necesitamos. También muchas veces pues no tienen que ser incluso tan grandes, sino más bien, como les mencionaba, esto de las restauraciones clase 2, que ya abarca también lo que es el contacto interproximal. El contacto interproximal, les digo, es bastante complejo lograr un contacto interproximal idóneo ahí con el pacientito en el sillón, ahí abierto la boquita. Entonces muchas veces pues se puede optar por estas incrustaciones cuando ya tenemos una clase 2 para lograr ese contacto interproximal. Y en esto de las incrustaciones tenemos nombres, tenemos tipos, dependiendo exactamente de cuán grande es la incrustación. El valor de la incrustación suele ser el mismo independiente de cuán grande sea la incrustación. Los laboratorios normalmente cobran lo mismo, ¿no? Pero obviamente pues siempre puede haber laboratorios especiales, dentistas especiales. Eso sí, queda ahí dependiendo de dónde se atiendan, ¿no? Pero esto de las incrustaciones, entonces voy a comentar un poco de los tipos de incrustaciones que hay. Se considera una inlay cuando la incrustación no recubre ninguna de las cúspides de la muelita. Les puse ahí dos imágenes para intentar que lo vean un poco 3D, cómo viene a ser esto de la incrustación. Entonces, en la imagen del lado izquierdo ven que en la inlay únicamente queda como que por la mitad del dientecito, ¿no? No abarca las cúspides.
En la otra imagen se lo ve, pero creo que viene a ser un poco menos fácil de imaginar. De ahí tenemos en cambio ya una onlay, que es cuando ya alguna de las cúspides de la muelita o del premolar ya se vio afectada, ya se vio cariada, ya la perdimos y la tenemos que reconstruir a través de la incrustación. Esto se considera una onlay. De ahí también, pues a veces ya no es solo una cúspide, a veces ya son las 4 cúspides. Cuando ya son las 4 cúspides del molar, las 5 cúspides del molar, en lo que viene a ser primer molar inferior, o cuando son, por ejemplo, las 2 cúspides del premolar, cuando estamos hablando de premolares, pues ya se considera una overlay. ¿Cuándo utilizar la overlay? Pues totalmente queda, como les menciono, a juicio del dentista, porque en estos casos que ven como la overlay ya básicamente se ha perdido casi toda la muela, pues vamos a tener otra opción que tiene un margen que tiene un rango de éxito pues más alto. Entonces hay que realmente valorar lo que te va a costar versus el éxito que vas a tener. Y ahí siempre conversarlo con el paciente para que el paciente también decida de cuáles son sus opciones de elegir. Entonces, hablemos. ¿Cuál es la siguiente opción? Ya estamos en este caso de que necesitamos una overlay, ¿ya? Vemos de que perdido ya las cúspides del diente, básicamente ya hemos perdido un 50% del diente. Toca verdaderamente examinar el caso, ¿ya? Examinar la oclusión del paciente, examinar si tiene antagonista, de qué material está hecho el antagonista, es decir, si todavía es un diente natural, si tal vez es un diente con una incrustación de cerómero, si tal vez es un diente con una incrustación o con una corona de porcelana o con una corona de circonio, porque esto va a depender de la fuerza oclusal que el pacientito va a tener. Entonces tenemos que, ahí al momento de nosotros elegir la restauración, valorar cuál es el riesgo de fractura que tenemos en el diente que estamos rehabilitando. Como les digo, el punto es rehabilitar, devolver al 100% su función. Es decir, que el pacientito pueda volver a morder las cosas que él desea. Sí, ni en dientes naturales les recomiendo pues estar comiendo las habas tostadas, pero el punto idóneo sería que incluso con la restauración ustedes pudiesen llegar a comer esas habas tostadas y que no se va a fracturar el dientecito. Obviamente nunca está recomendado comer cosas así de duras, pero tenemos que poder brindar al paciente el mayor porcentaje de éxito ante cualquier alimento que vaya a ingerir, ¿no? Obviamente pues no recomendamos las cosas duras, pero queremos asegurarle que pueda comer la mayor parte de cosas posibles. Entonces, ya al momento de valorar tenemos otra opción. ¿Cuál es la otra opción? Esto lo vamos a ver pues en la siguiente diapositiva, que la otra opción ya implica pues también un tratamiento de endodoncia muchas veces. Porque la overlay, quiero que la vean como en la imagen del lado derecho, es casi como una corona, ¿ya? Entre la overlay y la corona pues casi que son lo mismo, pero la diferencia es que normalmente en la corona tenemos un espigo, tenemos una base, tenemos el diente más alto. Entonces, por ende, nos va a dar una mayor retención. La corona va a ser una funda más grande. Va a estar cementada por más ángulos y por más lados y por ende nos disminuye el riesgo de fractura. Pero para poder colocar esta corona, ¿qué más necesitamos? Sí se puede llegar a colocar una corona sin colocar un poste primero, pero casi que siempre que coloquemos una corona vamos a necesitar un poste. ¿Qué es esto del poste? Sí, siempre nosotros y toda nuestra terminología. Pero ¿qué es esto del poste? El poste exactamente viene a ser un poste, pero un poste intraradicular. Quiero que piensen el poste como un poste de luz que exactamente puede conferir la fuerza que necesita el diente, como viene a ser como una columna en un edificio. Esa sería la mejor comparación. Esto nos va a dar el soporte para reconstruir el diente. El dientecito, obviamente, y estamos hablando de casos que perdimos el 50% del diente, bueno, el 70 hasta el 80%, pero de la corona clínica, incluso algunas veces pues toca realizar alargamientos de corona porque la carie ya ha llegado hasta el comienzo de la raíz. Entonces vamos a necesitar de ley un tratamiento de endodoncia. El poste no se puede colocar en un diente que no ha sido endodonciado. ¿Por qué?
El poste se coloca dentro del sistema intraarticular del diente donde estaba la pulpa o donde está la pulpa. Exactamente, toca retirar la pulpa para poder colocarlo. ¿Por qué? Porque obviamente con la manipulación de colocar el poste, con la manipulación de los cementos que vamos a utilizar para que el poste se cemente, pues vamos a causar la necrosis de la pulpa. Y si es que no la hemos retirado y no hemos limpiado y solo quedamos ahí con una pulpa necrótica, pues se va a infectar. Y esto va a causar pues el fracaso del tratamiento, ¿no? Entonces el primer paso para poder colocar el poste sería una endodoncia. En algunos casos pues ya han tenido endodoncias y toca hacer un retratamiento. Lo que se necesita es que el diente esté endodonciado y 100% saludable, ¿sí? O sea, si es que ya tuvieron la endodoncia en tiempos anteriores, pues revisar mediante una radiografía que el periodonto esté sano, que la endodoncia esté realizada bajo todos los conceptos y nociones que consideramos de una endodoncia exitosa, que eso se evidencie por lo menos radiográficamente. Es decir, sí, pues no sabemos con qué tipo de desinfectante utilizaron durante la endodoncia, si utilizaron desinfectante o no, pero podemos ver en la radiografía que el periodonto se ve sano, que no hay ningún tipo de ensanchamiento del ligamento periodontal. Vemos que el tratamiento de endodoncia pues llega a cumplir toda la longitud deseada. Vemos de que, por ejemplo, en un molar, vemos que mínimo se hayan tratado pues 3, 4 conductos, 5 conductos. Eso solo toca inferir que se ha realizado un tratamiento exitoso, pero podemos más o menos verlo mediante la radiografía que la endodoncia esté bien hecha. Si la endodoncia está bien hecha, pues ya podemos colocar el poste. El poste se cementa. Y como ven en la imagen del lado izquierdo, este poste nos va a ayudar a reconstruir el diente. Ya lo ven ahí, está puesto ahí el poste en la mitad del incisivo. Y esto nos ayuda a tener el soporte para poder colocar la resina, el material de restauración, para poder formar este muñón que va a ser cubierto por la corona clínica. ¿Sí? Entonces, es eso, la corona clínica es como una funda. Muchos pacientitos me lo describen como una funda. Sí, es como una funda exactamente que cubre por completo el diente. Las coronas, pues cuando tenemos las coronas provisionales, es decir, hasta que el laboratorio nos termine de entregar la corona clínica ya bien realizada, pues utilizamos cemento provisional. Pero una vez que tenemos la corona clínica que nos viene del laboratorio, ya utilizamos cemento definitivo y así la corona ya no se debería despegar en absoluto y ya nos debería durar 10, 15 años, ¿sí? Eso es lo que debería de durar una corona clínica. Entonces hemos visto un poco el progreso del nivel de las restauraciones. Obviamente ya ven que cuando estamos en esto de colocar un poste, de colocar una corona, pues ya hemos tenido un porcentaje totalmente significativo de la pérdida del diente y que ya no tiene ni punto de comparación con lo que eran los sellantes. Obviamente por lo mismo no tienen ni punto de comparación en precios, ¿no? Cada dentista cobra lo que decida cobrar, pero obviamente lo que quiero es que vean la diferencia significativa de que los sellantes van a ser mucho más baratos que una corona clínica. De ahí, esto lo que más que nada les hablaba era en molares, en premolares, pero me pareció muy importante mencionar que algunos pacientes me preguntan, ¿y esto cómo es en los dientes anteriores? ¿Cómo funciona esto en los incisivos? ¿Existen incrustaciones para los dientes anteriores? Me preguntan porque de repente tengo un diente que ha perdido un ángulo, tengo un incisivo que ha perdido la mitad del diente. ¿Qué opciones hay? Entonces esto quiero que veamos en esa diapositiva que estábamos viendo de carillas versus coronas. Esto viene a ser para la parte anterior. Muchos pacientitos se animan a las carillas porque tiene un verdadero valor y efecto estético, ¿no? Queremos hacer los diseños de sonrisa y decimos las carillas dentales. Pero sí hay que valorar si es que el diente no ha tenido una restauración previa, si es que el diente está completo o no, porque las carillas pues deberían ser mínimas, deberían ser solo como una portada que se pega al diente, mientras que la corona pues sí es la funda que recubre el diente. En los incisivos no tenemos las incrustaciones, entonces cuando ya hemos perdido una gran cantidad del diente pues tenemos las restauraciones con resina o si no ya tenemos las coronas. Les dejo igual nuestros números de contacto para que puedan escribirnos o llamarnos ante cualquier duda al 0998-961-458. No olviden también escribirnos a nuestra página de Facebook @DentalAdvantage-UIO. Un gusto haber estado el día de hoy con ustedes.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Sonrisas al Día. Consejos para la prevención de enfermedades de la cavidad oral y tips para la solución de las mismas con la conducción de Lisette Naves. Sonrisas al Día.